Muy buenas tardes. Hoy vamos a hacer un pequeño viaje a Japón. No sé cuánta gente en este auditorio ha podido viajar a Tokio al menos o a algún lugar de Japón. ¿Pueden levantar la mano? Bueno, bastantes. Ya veo 10, 12. Muy bien. Pues vamos a hacer un pequeño viaje a Japón y explicaré de dónde viene este concepto Ikigai. Aquí veis la portada de la edición norteamericana de Penguin. Sí que es cierto que es un libro que se ha traducido a 54 idiomas, donde más éxito ha tenido es en Estados Unidos, Inglaterra, Turquía, Holanda. Ahora mismo es número 1 en India. Y en Estados Unidos el éxito vino porque Oprah Winfrey lo sacó en la portada de su blog, porque le gusta mucho. Marie Kondo también lo sacó, y luego Mihaly Csikszentmihalyi, que también vive en Estados Unidos y es profesor en la Universidad de Chicago, es el autor de Flow, también ha escrito artículos sobre nuestro libro. Entonces, a mí ya me tenéis aquí para preguntar lo que queráis. Sí, mejor, ¿no? Perdón. ¿Así? Tambureta, vale. Nos pondremos aquí. Sí. Entonces, a mí me tenéis aquí para preguntar todo lo que vosotros queráis. Voy a explicar un poco quién es Héctor García, que es el coautor de este libro. Héctor García es un ingeniero muy brillante que salió de Valencia como con 26 años y fue fichado por el CERN. Ahí estuvo en el departamento de computación, que es donde trabajan toda esta gente que analizan los datos que obtienen en el acelerador de partículas, ¿no? Con toda la famosa historia del bosón de Higgs y todo esto. De allí viajó a Japón, montó un negocio con el hijo de Jimmy Chu, parece que se arruinaron, siguió por allí y como ingeniero, pues por ejemplo, fue responsable de la expansión internacional de Twitter, que él cogió cuando era solo una startup americana. También ha trabajado en la segunda generación de Internet, el Internet de las Cosas. Y bueno, es un gran amante de Japón, casado con una mujer de Okinawa. Y este dato no es baladí, porque el origen de Ikigai está en un viaje que hicimos a Okinawa. Okinawa es una isla, una prefectura muy al sur de Japón, más cerca de Filipinas, para entendernos, que de lo que sería Tokio, y que tiene ciertas particularidades. Primero, que es una de las zonas azules del mundo. Los que habéis oído hablar de las zonas azules son 5 lugares del mundo donde se vive mucho más que en el resto. Y es curioso que justamente en Okinawa sea la zona azul número 1, porque es el lugar más pobre de todo Japón, es la prefectura más pobre, y es el lugar que sufrió más durante la Segunda Guerra Mundial, porque todos tenemos en mente Hiroshima y Nagasaki, pero realmente la mayor parte de bajas fueron en la batalla de Okinawa, que fue por tierra. Y un motivo por el cual se tiraron las bombas atómicas fue por la dimensión que tenía la resistencia japonesa allí. Entonces dices, ¿cómo es posible que un lugar que es pobre, que tiene la base americana más grande de todo el país, que tuvo tantas bajas durante la guerra, hace muchísimo calor y humedad, es un clima subtropical, sea el lugar del mundo donde más se vive y donde no solo se vive más de 100 años, sino que la gente tiene energía, tienen buen humor? Entonces, con Héctor dijimos, hemos de ir allí a hacer trabajo de campo. No sé si habéis leído alguna vez El antropólogo inocente, el libro de Nigel Barley, que es un libro que cuando estudias antropología es el primero que te recomendaría al profesor, donde explica un académico de Oxford que aterriza en una tribu, la de los Dowayos, y todas las desgracias que le pasan. Pues un poco Héctor y yo quisimos ir allí y preguntar a todos estos centenarios cuál era su secreto para vivir tanto tiempo, tan activos, motivados, ¿no? Porque teníamos informaciones de ellos de que era gente en muy buena forma. Entonces, para poder hacer esta investigación no fue fácil, porque Japón es mucho más protocolario que aquí. O sea, para poder ir a entrevistar a ancianos, no puedes ir con el micrófono por delante como se haría aquí en España, sino que hay que pedir muchos permisos. Entonces contactamos con la alcaldía, contactamos con los consejos de los ancianos y al final, 5 o 6 meses después, nos permitieron ir alojándonos a 20 kilómetros del pueblo, porque es un pueblo, curiosamente, que tiene oficina de turismo, pero no tiene ni un solo hotel, ni una sola habitación que se alquile, ni bares, ni restaurantes, ni tiendas, ni nada. Hay casas, selva, una playa a la que no va nadie y se cultivan cítricos. Entonces empezamos nuestras entrevistas con todos ellos, que hicimos un pequeño documental que podéis ver en YouTube en casa, si tenéis curiosidad. Si ponéis Ikigai documental, veréis estas personas de las que os hablaré ahora y que nos llevarán al concepto de Ikigai.
Entonces, habían cosas que ya sabíamos sobre la longevidad en Okinawa. Pues, por ejemplo, que es un lugar donde se consumen muchos cítricos que son muchos más ácidos que los nuestros. Hay una fruta que se llama shikwasa, que dicen que es 100 veces más antioxidante que el limón, etc. Pero eso a nosotros no nos interesaba. Queríamos saber sobre las actitudes humanas que hacen que esta gente tenga tanta motivación, tanto propósito, que luego iremos a parar ahí, y que sean gente tan vital y tan energética. Entonces encontramos dos factores muy importantes. El primero sería el factor social, y es que estas personas jamás están solas en su vida. Si tú vives en Okinawa y no has tenido ningún hermano y no has tenido hijos, no has tenido familia, y eres anciano y vives en Ogimi, que es como se llama este pueblo en el que hicimos la investigación, que tiene el récord Guinness mundial de longevidad. Es el lugar del mundo donde más se vive. Pueblo de 3.000 habitantes al norte de Okinawa, viven de la agricultura y son los que más viven. Bueno, pues el aspecto social es que estos ancianos se reúnen en una especie de clanes que se llaman moai, como las cabezas de Pascua, pero no tiene nada que ver, es una casualidad. Entonces, como es una extensión muy amplia, porque es una zona agraria y no hay un centro en el pueblo, sino que son diferentes zonas, pues hay como 7 o 8 moais donde hay grupos de 20-25 ancianos que van de los 96 años hasta los 100 o 100 y pico. De hecho, cuando llegamos al pueblo nos dijeron, si estudiáis la longevidad, no entrevistéis al profesor de tenis, porque tiene 87 años y ese es joven. Tenéis que entrevistar de 95 para arriba. Bueno, entonces, ¿qué es un moai? Eso es interesante. Es una pequeña unidad social y económica, porque aquí, cuando pensamos en ancianos que se encuentran por las tardes, pues nos vienen a la mente estos casals de la Caixa, donde se juega al dominó, las cartas, y a veces hay alguna actividad, al bingo, hay alguna actividad. Pero allí va mucho más allá. Sí que es cierto que cantan al karaoke, que celebran cumpleaños, hay fiestas, hay bailes, hay cosas, pero hay un compromiso entre el grupo. Y el compromiso es que cada persona que participa en el moai tiene una contribución económica. Entonces, ahora no me acuerdo si daban 25 o 30 euros al mes, el equivalente en yenes, y eso se guarda en una caja común. Cuando cualquier persona del moai tiene una necesidad, por ejemplo, que hay una intervención médica que tiene un suplemento que la mutua no cubre, o que ha habido un desperfecto en la casa a causa de las tormentas, se coge el dinero de todos y se paga. Con lo cual, las personas que viven allí tienen la sensación de que están siempre protegidas por el grupo. O sea, no existe lo que en Europa es la gran plaga de la gente mayor, que es la soledad, y que hay alguien que ha hecho ahora una investigación que ha dicho que la soledad mata igual que fumar 16 cigarrillos al día. No sé exactamente en qué se basa, pero son personas muy sociales y muy solidarias, ¿no? Entonces, la idea es que todos ayudan a todos saben todo de todos también, eso es curioso, porque fuimos a visitar el asilo donde vivían ya los que no se podían valer por ellos mismos, que eran algunos de más de 100 años, y los que sí se valían por sí mismos entraban a visitarlos, y yo recuerdo haber visto una mujer riñendo a uno de estos ancianos, diciéndole, ¿lo ves? Ya te dije que no cerraras el almacén de alubias, porque mientras estabas allí hacías cuentas y números y la cabeza te funcionaba. En cambio, mira ahora, ¿no? Entonces, son personas que tienen una estructura de clan. Y luego tenemos el Ikigai, que ahora veo que se nos ha apagado por aquí, pero con esto se va a abrir otra vez, igual, que es que todos ellos tienen un propósito vital. La palabra Ikigai es de estas palabras japonesas que tienen diferentes traducciones. Ese sería por aquí. Vale, ahora se nos abre. Se ha traducido como razón de ser, propósito vital, misión en la vida, y luego hay traducciones más libres, una de las cuales es la razón por la que nos levantamos cada día por la mañana, o una traducción más misteriosa aún, que es la felicidad de estar siempre ocupado. Y dices, estar siempre ocupado es ser feliz. Según la mentalidad japonesa, sí, porque aquí nosotros, en la cultura mediterránea, relacionamos mucho el placer, la felicidad, con una persona que descansa al lado de una piscina o en una playa o en una terraza. Para ellos esto es equivalente a la muerte. Entonces, de hecho, en Japón, en japonés, no existe exactamente la palabra jubilación. Existen palabras parecidas, como cambio de ciclo, etcétera, pero no, de hecho un japonés no se retira jamás, y menos en estos lugares. Cuando estábamos allí en Okinawa, pues vimos
que el Ikigai, el propósito vital de todas estas personas, ahora estoy, a ver si sabré hacerlo, ¿va por aquí? No, va por aquí al lado. Aquí vemos lo que sería una persona muy ocupada en Tokio, una persona mayor pues cruzando una calle, y aquí esta fuente tan bonita con una cascada, esto es la selva propia de Okinawa, donde está este pueblo, y esta es una de las mujeres a las que entrevistamos, tenía 98 años, 99 entonces, y fue de las que nos dio más informaciones sobre lo que pasaba ahí. Pues, ¿qué pasa en Japón? En Japón es una cultura muy proactiva, con lo cual, incluso cuando estás terminando ya tu etapa laboral, la gente ya está preparando cuál será su segundo trabajo, que quizás el primero era más para dar de comer a tu familia o porque tus padres te han enfocado en cierto camino y has estudiado por ahí y has acabado trabajando de algo que quizás no te gustaba. Y en su segunda vida, a partir de los 65, pues aquí surgen pasiones artísticas, gente que se dedica a la educación de repente, gente que se dedica a tareas sociales y, curiosamente, hay vocaciones de turista, de guía turístico. Si alguna vez vais al Japón profundo, hay muchos lugares muy interesantes para ver. Yo recomiendo ir a las montañas de Nagano. Nagano es famoso por haber las manzanas más famosas de Japón y también por esos macacos de las nieves, que son unos monos que habréis visto en documentales del National Geographic, que viven en una montaña que en invierno puede estar a 20 bajo cero. Entonces ellos están como en unas pozas naturales de agua sulfurosa, sacando la cabeza, pues se protegen del frío. Pues cuando llegas a Nagano, coges un pequeño tren que va por una vía estrecha y tarda un montón, llegas allí y te recibe una banda de música que es gente mayor y que son todos voluntarios, y luego te vienen guías turísticos que también son personas mayores que hablan diferentes idiomas. Pues para estas personas un gran orgullo es pues poder practicar el idioma, mostrar cuáles son los mejores onsen, estos hostales que tienen agua termal dentro, te explican los horarios de los autobuses, cuál es la mejor hora para ir a ver a los monos, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Entonces, para estas personas es una pasión seguir activos. Y de hecho, un japonés no se retira hasta que muere. Y lo que vimos en este pueblo de los centenarios fue exactamente esto, ¿no? Que para ellos relacionan el retirarse con ser inútil, y para un japonés ser inútil es alguien que ya es prescindible y que por lo tanto puede morir. Esto, llevado a un nivel occidental, nosotros no tenemos este concepto, pero sí que hay una palabra anglosajona muy bonita que son los late bloomers, que son las personas que florecen tarde. Y los late bloomers son igual personas que debido a su educación, a sus obligaciones, a que han tenido que levantar familias numerosas, a que han tenido que manejar empresas, pues durante toda una vida se han mantenido en una vía de la obligación, del compromiso, del servicio a los demás. Entonces llega un momento en que se jubilan o que venden la empresa o sucede cualquier cosa, y empieza esta nueva etapa en la que la persona se permite florecer tarde y dedicarse a aquello que siempre soñó, ¿no? Y aquí vendría cuando esta persona reconecta con el propósito vital. Y hay late bloomers como que han acabado siendo premios Nobel de literatura, como Saramago, que empezó muy tarde a escribir. Los hay que han empezado a pintar con mucho éxito con 70 y pico años, e incluso había un ejemplo que ponía la prensa de un estudiante de un máster de Oxford con más de 100 años, creo que tenía 102, que se matriculó, logró terminar y luego la prensa fue a entrevistarle. Y usted, 102 años, ¿por qué viene aquí a hacer un máster que es tan caro y tan difícil y con toda esta gente joven? Y este hombre dijo, yo he venido aquí porque estaba mirando mi currículum y sentí que faltaba algo. Entonces hizo esto. Entonces, los late bloomers serían los equivalentes a este espíritu japonés de la actividad constante y esa felicidad de estar ocupado. Y esto nos lleva a la palabra Ikigai, ¿no? ¿De qué manera es importante el propósito vital en una empresa? Pues ahora vamos a ir viendo los famosos círculos de Ikigai que existían antes de nuestro libro. La palabra Ikigai existía, es una palabra del vocabulario japonés, aunque hoy en día se utiliza en el sentido de nuestro libro, porque tampoco había ningún ensayo publicado sobre esto. Y también se habían trabajado con estos círculos a nivel de conferencia, pero no había ningún libro. Entonces, vamos a ver 4 ámbitos que tienen que ver con el Ikigai y los vamos a desglosar.
lo que amas. O sea, es muy importante en la vida, eso ya lo sabéis, intentar encontrar cuál es tu verdadero lugar en el mundo y también en el trabajo. Eso lo decía ya Confucio hace 2500 años. Decía, encuentra una actividad que te guste y no trabajarás un solo día en tu vida, ¿no? No hay nada más terrible que estar en una oficina, pues mirando el reloj. Lo contrario de tener un trabajo que amas sería lo que se ha llamado el despido interior. Pues personas que van a una oficina porque necesitan cobrar un sueldo, no se sienten valoradas, o no hay un buen trabajo de equipo o no hay un liderazgo, y estas personas empiezan a mirar el reloj, empiezan a descolgarse mentalmente de lo que serían los objetivos de la organización. Por lo tanto, han dimitido interiormente, pero siguen yendo a la oficina, pero son como zombies. Entonces, cuando encuentras lo que amas, ya tienes el primer círculo de lo que sería el ikigai en la profesión. Entonces, Steve Jobs, que siempre lo citan en todas las conferencias, es muy útil para todo esto. Él decía, solo si haces lo que amas, lograrás resultados increíbles. Él dice que no hay nadie que haya conseguido grandes logros haciendo algo que no le gustara. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer quizás es preguntarnos qué nos gusta, ¿no? Y hay gente, que aquí viene el problema, que no lo sabe. Y sobre todo encontramos que en la época de la adolescencia, si algunos de aquí tenéis hijos adolescentes o sobrinos o lo que sea, hay un drama, y es que tú te encuentras con 17 años, acabas el bachillerato y la selectividad, o como lo llamen hoy, y tienes 2 semanas para decidir tu vida y poner 5 opciones en un papel que tú no sabes si quieres ser economista, si quieres ser abogado o qué quieres ser en la vida. Que eso es una verdadera locura, que alguien se meta en algo así, a no ser que tenga la vocación, que hay chicos y chicas que sí que quieren ser médicos, pero hay muchos que no lo saben. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no sabes lo que amas? Pues tenemos varios caminos, ¿no? Alejandro Jodorowsky, que sabéis que es este chileno loco, director de cine y creador del psicodrama y de la psicomagia, él dice, bueno, no hay problema, si no sabes qué te gusta, haz el test negativo. Empieza a listar todas las cosas que no te gustan y por eliminación llegarás a aquello que te gusta. Entonces, todos los trabajos por los que hayas pasado o todos los tipos de clientes que hayas tenido y te hayan amargado la vida, eso pertenece al ámbito de lo que no te gusta. Entonces, por eliminación, vas a ir llegando a lo que amas. Luego, hay una muy famosa conferencia que podéis ver por YouTube. Yo creo que la conferencia moderna más vista, sin duda, es el discurso de Stanford de Steve Jobs, pero yo diría que la segunda es la de Randy Pausch, que se llama La Última Lección. ¿Alguien de aquí le suena que la haya visto? Por ahí la han visto. Es un caso muy interesante. Randy Pausch era un profesor de realidad virtual de la Universidad Carnegie Mellon, que se hizo muy famoso porque le diagnosticaron un cáncer terminal, le quedaban 4 o 5 meses de vida, y en lugar de quedarse en su casa, pues él decidió reunir a todos los alumnos de esa pequeña universidad, una universidad bastante de élite, y dar una charla que iba sobre la importancia de los sueños infantiles, porque este hombre lo que decidió en los meses que le quedaban era que no los iba a desperdiciar una vez arregladas las cosas mundanas, ¿no? Testamento, etcétera. Pues él quiso dedicarse a cumplir los sueños que había tenido cuando era niño y que por todas estas obligaciones de las que hemos hablado, pues no había podido hacer. Entonces, en su conferencia, que la podéis ver, que se llama La Última Lección, que luego lo publicaron en el libro, pero podéis ver la conferencia, que es muy bonita, él dice que cuando te sientas perdido en la vida, cuando sientas que ya no sabes hacia dónde vas, que los objetivos que valían antes para ti ya no valen, pues ese es el momento en el que tienes que ir para atrás y decir, bueno, cuando yo era pequeño, ¿qué es lo que hacía de manera natural y espontánea, ¿no? Pues hay niños que bailaban, otros que cantaban, otros que se encerraban en una habitación y escribían cuentos, otros que hacían otra cosa, ¿no? Entonces, en esas motivaciones infantiles, en esos hobbies y en esos sueños que teníamos de pequeños, puede haber cosas enterradas que hemos desatendido y que podemos volver a sacar en un momento de crisis en nuestra vida. Entonces, todo esto sería el universo de lo que amas. Entonces, ¿cuál es el segundo círculo? Aquello en lo que eres bueno, porque hay personas, pocas, que quieren dedicar mucho tiempo a algo para lo que no sirven, ¿no? O sea, es como alguien que no tiene un cuerpo adecuado para ser futbolista hubiera puesto un montón de horas para ese entreno. Normalmente no suele suceder. A ver, aquello en lo que eres bueno es nuestro talento natural, que hay personas que son conscientes de ello y otras que no.
Aquí el libro más importante que se ha publicado sobre este tema es el de Ken Robinson, El elemento, que es un libro fundacional de toda una teoría de la educación en la que dice, no sirve de nada que enseñéis a los niños, que deis misiones a los empleados, si antes no sabemos cuál es su elemento, ¿no? Cuál es el lugar y el ámbito en el que se mueven mejor. Entonces, el elemento, haciendo una comparativa con el elemento de un pez, es el agua. El elemento de un pez es el agua. Pues cada persona tiene una serie de situaciones en las que se siente cómodo y otras que no. Y hay elementos que son curiosos e incluso misteriosos. A mí me presentaron personas que las habían contratado en muchas empresas porque les encantaba solucionar marrones. Porque el tema de solucionar problemas hay personas que les gusta mucho. Había personas que les gusta trabajar en grupo, otras que necesitan estar solas, otras que su propósito tiene que tener que ver con algo social, otros que lo que les da adrenalina tiene que ver con las ganancias. Pues bueno, es importante reconocer aquello en lo que eres bueno y si además coincide que aquello en lo que tú eres bueno te encanta, pues ahí ya tenemos una primera confluencia que es la pasión. Y si ya tienes pasión por hacer algo, pues es fácil que lo hagas bien, ¿no? Entonces, los grandes hombres y mujeres de empresa de nuestro tiempo, al menos los que nosotros conocemos, seguro que vosotros conocéis muchos más nombres que yo, pues Elon Musk, pues son grandes apasionados. Son personas que aman mucho lo que hacen y además se les da bien. Vamos a ver el tercer círculo. Aquello por lo que pueden pagarte, que este es otro tema, ¿no? O sea, tú puedes tener pasión por algo, te puede gustar mucho hacer algo y ser bueno en eso, pero quizás no hay un mercado para lo que tú haces o no eres suficientemente bueno. Entonces yo ahora lanzo la pregunta, ¿qué es lo que hace que yo sea tan bueno en algo para que me paguen por ello? ¿Cuál es la condición que debe darse? Para poder cobrar por tu pasión, ¿qué necesitamos? Tienes que ser bueno o muy bueno, ¿no? Entonces, aquí entraríamos con la teoría de Malcolm Gladwell, que seguro que habéis leído. Es un periodista del New Yorker que publicó un libro que en castellano se llama Fueras de serie, donde él hizo un cálculo de cuántas horas son necesarias para alcanzar esa excelencia por la que cualquier persona te pagaría. Él calculó que eran 10.000 horas y lo hizo en base a ejemplos prácticos muy diversos. Midió las horas que habían tardado los Beatles en alcanzar el éxito. Los que sabéis un poco la historia de los Fantásticos 4 de Liverpool, sabéis que estuvieron como 3 años actuando 8 horas al día en Hamburgo y volvieron de allí con un aprendizaje enorme que ya les dio eso. Bill Gates también calculó que no empezó a ganar dinero hasta las 10.000 horas y luego creo que hubieron unos experimentos en la Filarmónica de Berlín de violinistas, de estudiantes de violín, que dividieron en 3 grupos. Los que habían hecho hasta 3.000 horas de práctica podían ser profesores de violín, según sus profesores. Los que tenían hasta 7.000 horas de práctica podían tocar en una orquesta, como un violín más de la orquesta, pero solo los que habían hecho 10.000 horas o más eran los que podían ser el concertino, el que toca delante y que puede ser una figura mundial. Entonces, aquello en lo que pueden pagarte depende de la excelencia, depende del talento y depende de que te guste mucho aquello, pero no hay nadie, por mucho talento que tenga, que no haya tenido que entregar su vida de alguna manera a aquello, ¿no? Entonces, más vale que te guste y a qué vas a dedicarte. Entonces, lo que se junta entre aquello en lo que eres bueno y aquello por lo que pueden pagarte es tu profesión. Vamos al cuarto círculo, lo que el mundo necesita. Quizás este es el círculo que nos gusta más, ¿no? Porque yo diría que cada vez más buscamos que nuestro trabajo tenga un impacto social, tenga un impacto en el mundo. Incluso cuando se trata de empresas puramente capitalistas, como Apple, ya que hemos citado esto, sí que hay una ideología ahí, o la había en un inicio. Quizás hay la ideología mientras está el gran fundador, ¿no? el gran predicador que era Steve Jobs. No sé si recordáis el primer anuncio que hizo Apple, que se proyectó durante la final, como lo llaman, del Bowl de Estados Unidos, el anuncio más caro del año, exacto, donde era un anuncio como muy provocador, como muy de guerrilla, en la cual ya se explicaba que Apple había nacido para desafiar el status quo, ¿no? Para hacer las cosas totalmente diferentes a como las hacía todo el mundo. Con lo cual, había un purpose ahí, había un propósito.
que era, nosotros vamos a hacer un ordenador como nadie lo hace, y además va a ser un ordenador que va a fomentar la creatividad, y por eso puedes cambiar la tipografía, que en los otros no lo puedes hacer. Será un ordenador que será muy fácil de usar, y el diseño va a ser muy limpio, y va a estar inspirado en el Zen. Sabéis que Steve Jobs tenía mucha influencia de Japón, siempre llevaba el mismo jersey, que estaba diseñado por Miyao Isaki, y siempre se ponía el mismo, y tenía su maestro en California, que era un maestro japonés del Zen, que le influyó en toda esta estética que primero era blanca, tan impecable de Apple. Pues bueno, lo que el mundo necesita, mezclado con aquello que, por lo que pueden pagarte, junto sería la vocación. Hay casos, hay profesiones donde la vocación es muy clara. Yo diría que médicos y buenos maestros son gente de vocación. Un médico a veces, o un sacerdote, ¿no? Una monja. Un médico de niños a veces ya saben que quieren ser eso. ¿Qué es lo que el mundo necesita? En este caso está muy claro, ¿no? Es una persona que va a salvar vidas, que va a curar enfermedades, que va a aliviar el sufrimiento de los otros. Cuando se trata de algo puramente empresarial, pues lo que el mundo necesita respondería a eso que llaman en el Golden Circle el why, el por qué estamos haciendo esto, ¿no? Más allá de qué es lo que estamos vendiendo, por qué lo hacemos, qué es lo que aportamos diferente al mundo. Y podéis mirar, ahora vamos al siguiente, que la confluencia entre lo que el mundo necesita y lo que amas es la misión, ¿no? Y la misión, pues nos lleva nuevamente al Ikigai. Entonces me gustaría hablar del Ikigai y un poco de la cultura empresarial japonesa, porque el Ikigai está en el centro también de la forma de entender la vida de los japoneses, que es todo tiene que tener un propósito y además hemos de hacerlo lo mejor posible. No sé si algunos de aquí habéis visto, o algunas, hay un documental muy famoso que se llama El sueño de Hiro, que habla del restaurante de sushi más famoso del mundo. Está en una estación de metro, curiosamente. Si vais a Tokio, hay el barrio de Ginza, que sería el equivalente al Paseo de Gracia, y dentro de la estación de Ginza hay un pequeño restaurante japonés, muy pequeño, de sushi, que se hizo famoso porque fue Obama, y es el más famoso del mundo. Y le dedicaron un documental a las dos personas curiosas que llevaban ese restaurante. Uno era un señor, el propietario, el fundador, de 90 y pico de años, y su hijo de 73. Entonces explicaba en el documental que el hijo estaba animando al padre a retirarse ya del restaurante y llevarlo él. Y el padre dijo, no, porque no estás preparado aún. O sea, solo llevas 55 años haciendo esto. Y eso, en la filosofía japonesa de la excelencia, yo diría que ellos aplican no la regla de 10.000 horas, la regla de las 100.000. Intentarlo cero fallos nos lleva a dos modelos de mejora, que uno lo conoceréis muy bien y el otro creo que pocos de aquí igual habéis oído hablar. El que es muy conocido es el Kaizen, que hizo famosa la fábrica Toyota de coches, que fue un método de mejora continuada, porque lo que se buscaba era fabricar el coche con cero fallos. Y de hecho, tras aplicar el Kaizen, que ahora os explicaré un poco por si a alguien no le suena, durante mucho tiempo se decía que el Toyota era el coche con menos fallos y averías del mundo, era el coche que menos entraba en taller. ¿Y eso cómo se logró? Pues un poco al contrario de lo que muchas empresas de este país ha sucedido, animando a todos los trabajadores, desde el que barría el suelo hasta los que estaban en el departamento de innovación, a cada día hacer alguna aportación para mejorar el sistema. Y esa aportación podía ser algo puramente técnico, podía ser algo estético, podía ser algo logístico. Entonces se acostumbraron a que todos los trabajadores de Toyota podían pasar estas propuestas de mejora que iban subiendo, porque lógicamente era una estructura piramidal en aquel momento y supongo que hoy también, y eso hizo que el nivel de excelencia de la fábrica, de la empresa, el nivel de observación era tan grande que gracias al Kaizen pues lograron conseguir el mejor coche del mundo en aquel momento. Eso sería una manera de mejorar, ¿no? Que sería la mejora acumulativa. Aplicada a una persona en su carrera profesional o en su carrera personal, sería hacer una cosa al día que te lleve hacia tu objetivo. Imaginemos a alguien que nunca ha podido aprender un idioma y siempre ha querido hablar inglés, pues aprende una palabra al día, lo va repasando lo anterior y al cabo de un año y medio habla 500 palabras, que se ha calculado que 500 palabras es lo que usa una persona que trabaja en los muelles de Londres.
en la conversación habitual. Entonces, eso sería Kaizen. Cada día un pequeño paso, parece que no estamos haciendo nada, pero al final todo se mueve. Pero ¿qué pasa cuando una persona, una empresa, un profesional se encuentra en un callejón sin salida? Esto ha sucedido a mucha gente, ¿no? Que aquella actividad a la que nos hemos dedicado, pues ya no tiene demanda, o nos hemos cansado, estamos fatigados interiormente, ya no queremos seguir haciendo este trabajo, o simplemente te has arruinado, o la empresa ha cerrado, o te han despedido, y todo aquello que has aprendido no sirve para nada, y ahora tienes que buscar un nuevo camino. Aquí hay otro concepto japonés, menos conocido y que yo creo que es muy bonito, que es lo que llaman el efecto Shinkansen. El Shinkansen es como llaman el tren bala, que de hecho es como se llama la red de los trenes bala, pero popularmente Shinkansen es un tren bala. Entonces, esto viene de un problema que hubo en las primeras Olimpiadas de Tokio, que se celebraron en el año 64, y una década antes, a mediados de los 50, el gobierno vio que habría un problema importante a la hora de celebrar estas Olimpiadas, y es que Japón tiene una orografía muy complicada, hay muchas montañas, el terreno no era nada plano para hacer autopistas, y se contaba con los trenes para desplazar deportistas, periodistas, público, y habían diferentes sedes que a la velocidad que iban los trenes de la época podían llevar a que todo el experimento fuera un fracaso, porque tardarían demasiado en ir unos de un lugar al otro, muchas horas, ¿no? Con lo cual el gobierno reunió a los ingenieros de JR, que es la Renfe de Japón, Japan Railway, que ya se llamaba así entonces, y dijo, señores, tenemos trenes que van a 100 por hora, esto necesita una mejora urgente de cara a las Olimpiadas, o estas Olimpiadas no van a funcionar. Hay que decir que en esa época no había ningún tren en el mundo que fuera más de 100 por hora, era la velocidad límite. Y los ingenieros pensaron, van a pedir 110, ¿no? Vamos a tener que hacer pruebas de mayor potencia de motores, y estaban pensando en innovación tecnológica, innovación Kaizen, ¿no? de hacer pequeñas mejoras para ir un poco más allá. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando le sueltan el responsable de transportes del gobierno? Necesitamos un tren que vaya a 200 kilómetros por hora. Entonces se quedaron todos como petrificados diciendo, bueno, si nos hubieran pedido una pequeña mejora, estaríamos pensando en cómo darle un poco la vuelta a la tecnología. Dice, pero 200 por hora, estamos hablando de algo totalmente distinto. Pidieron un tiempo para poderse reunir y al cabo de unos meses se volvieron a encontrar. Y los ingenieros dijeron, dado que pasar de 100 kilómetros por hora a 200 es algo que no se consigue mejorando lo que ya tenemos, hemos tenido que repensar el tren como si fuera algo que nunca ha existido. Porque cuando el cambio tiene que ser radical, todo lo que tienes de antes ya no te sirve. Con lo cual dijeron, las vías, lo que entendemos por vía de tren, eso no sirve. Porque si pones un tren a 200 por hora, descarrila. Las vías tendrán que ser más anchas y más altas. Entonces, un tren que vaya a 200 por hora, ya vamos a tener que cambiar todas las vías. El material con el que se construye un tren tampoco sirve porque pesa demasiado para esta velocidad. Vamos a usar el aluminio en lugar de los aceros que se utilizaban. Va a pesar la tercera parte. Bueno, la forma que tiene un tren, tal como lo conocemos, que en aquella época eran como cajas, tampoco servirá porque hay demasiada resistencia contra el viento. Tendrá que tener la forma de un pájaro. Entonces se diseñó el primer tren bala, tal como son hoy, para cortar el viento. Y en eso, un largo etcétera de mejoras que hicieron que 10 años después, en el año 64, cuando los periodistas de todo el mundo fueron a Japón, viajaron en un tren a 200 por hora y se quedaron alucinados. Luego esta tecnología fue replicada en Alemania y en otros lugares, y esto se llamó el efecto Shinkansen, que es cuando una persona o una organización o una empresa, o en este caso todo un sector, necesita una revolución de tal calado que tienes que replantearte todo lo que existía antes. Esto a nivel personal, ¿cómo sería? Pues imaginaos una persona que ha estado siempre dedicada al mundo de las finanzas aplicadas a la banca y de repente ve que su pasión está en otro lugar, que por ejemplo quiere trabajar con fundaciones, con ONGs, con ámbitos que son muy diferentes. Pues habría un efecto Shinkansen en el sentido que todo lo que ha aprendido quizás es mejor que lo desaprenda y imagine cómo serían las cosas si no hubiera hecho ese camino. Entonces, a ver, hemos dejado esto por aquí. Quedan pocas diapositivas por ver. Vale.
nada, lo dejamos esto aquí. Voy a explicar un par de cositas más y pasamos a la tertulia, que puede ser lo más interesante. Esto es una librería de la India, Crossword, que es la cadena más grande. Ikigai veis que está aquí y el libro de la Michelle Obama. Esto queda aquí como fondo solo de pantalla, pero quería relacionar el Ikigai con algo que es muy europeo y que es muy interesante para la vida de cada persona. En el año pasado, el año 1945, empezó a trabajarse en lo que conocemos como logoterapia. El libro de Viktor Frankl, que seguramente mucha gente aquí ha leído, que se llama El hombre en busca de sentido, era un neurólogo, un psiquiatra austríaco que había perdido toda su familia en Auschwitz. Él mismo estuvo allí internado. Entonces, al salir de allí, ya lo había medio preparado mientras estaba en estas condiciones tan infrahumanas. Había ido escribiendo pequeños trozos de papel que escondían en el abrigo, todo lo que sería el fundamento de la logoterapia. ¿Qué es la logoterapia? Es la terapia de la búsqueda de sentido, que tiene mucho que ver con el Ikigai. Entonces, Viktor Frankl, que si no habéis leído El hombre en busca de sentido, os lo recomiendo, es pequeño, es un libro que contiene 2 libritos dentro. Uno es su experiencia de un neurólogo, un psiquiatra en Auschwitz, y el otro es cómo plantea esa manera de motivar a los pacientes y que es muy aplicable a cualquier ámbito de la vida. Entonces, él lo que vio, que tantas desgracias que habían en aquel momento en el que la gente había perdido hijos, hermanos, se habían arruinado, tenían que empezar de cero, el psicoanálisis no podía servir, porque tú no podías ponerte 7 años en un diván a arreglar tu vida porque te suicidarías antes. Entonces, él pensó, hay que ayudar a la gente a encontrar un motivo por el que mañana levantarse, por el que mañana vivir, que sería un poco como esto, ¿no? Un motivo para levantarse de la cama. O sea, era una técnica de motivación básica. Entonces, hay muchas anécdotas de la consulta de Viktor Frankl, y una era que cuando le venía la gente contando desgracias, él los paraba y decía, ¿y usted por qué no se suicida? Entonces, claro, el paciente se quedaba ahí muy parado, pero casi todos tenían respuesta. Entonces la gente empezaba a darle a la cabeza y dice, no, yo no me suicido porque aún tengo esperanza de encontrar pareja. Aunque mataron a mi marido, mataron a mi mujer, algún día me gustaría volverme a enamorar. Bueno, él localizaba una cosa, pues los ponía a trabajar en eso. Otro decía, yo no me suicido porque tengo la ilusión de ver cómo mi hija se gradúa en violín y da su primer concierto. Yo no me suicido porque siempre deseé ver África Negra y aún espero ir algún día. Pues bueno, él hacía que se agarraran a esa ilusión, a esa motivación. Entonces, cada día les ponía pues algún objetivo, que podía ser Kaizen, quizás, en referencia a eso, ¿no? Y aunque su vida fuera algo lleno de tristeza y de dolor por todo lo que habían vivido, tenían ese Ikigai, esa cosa que les mantenía ilusionados. Aún así, con esa pregunta, había gente que era incapaz de decir nada, porque no sabían qué era lo que les gustaba. Entonces, cuando decían, yo es que no sé, ¿por qué no me suicido? Yo no sé qué me gusta, a mí no me gusta nada. Entonces él decía, mira, si tú no tienes un propósito para tu vida, te voy a regalar uno. A partir de ahora, tu misión en la vida va a ser descubrir tu misión. Por lo tanto, tu propósito vital será descubrir tu propósito. Y entonces los ponía, pues, a lo que hemos hablado antes, ¿no? A probar cosas, prueba y error, a ver qué cosas les habían gustado en el pasado, a ver en qué eran buenos, a ver para qué servían, ¿no? Y los ponía en ese camino. Y eso es muy interesante también en el mundo de la empresa, porque supongo muchas personas de aquí tenéis equipos, trabajáis con otras personas, y el gran drama que hay en cualquier equipo humano es cuando las personas pierden la motivación para hacer algo que antes quizás les gustaba. La motivación se puede perder por un ambiente tóxico en la oficina, porque no se reconocen los valores y méritos de cada uno, porque se vuelve todo previsible, porque el trabajo es demasiado fácil. Y aquí me gustaría citar nuevamente a este autor, que si todo va bien tendré la suerte de conocer de aquí un par de semanas, Mihaly Csikszentmihalyi, el del libro Flow, que él hizo una investigación muy interesante. Es un hombre de origen húngaro, profesor de la Universidad de Chicago, y él hizo una investigación de cuándo la gente es feliz. Y llegó a una conclusión que fue muy interesante, porque él partía de la base que la gente debía ser feliz cuando estaba en la piscina, cuando estaba haciendo deporte, cuando estaban descansando, cuando estaban haciendo el amor, cuando estaban no sé dónde. Y lo sorprendente fue que en un estudio con muchos miles de personas que llevaban un busca,
era una época previa a los teléfonos móviles y que apretaban el busca momentos en los que eran muy felices y anotaban qué estaban haciendo. Entonces hubo un estudio con muchos miles de personas que querían saber qué momento del día esta persona es muy feliz. Y curiosamente casi siempre era en el trabajo, que a veces pensamos que el trabajo es un lugar que venimos para cobrar, es un lugar que no se puede ser feliz, pues la mayoría de estas personas eran felices del trabajo. ¿Y cuándo? Cuando resolvían problemas, curiosamente. Pues decían que el momento en el que se sentían muy felices eran, por ejemplo, cuando algo que se había planteado como irresoluble se hallaba una solución y de repente pues les venía un subidón, ¿no? Decir, wow, hago bien mi trabajo, sirvo para esto, soy un crack, ¿no? Entonces, el flow, que él lo describe como ese estado en el que te fundes totalmente en la cosa que haces, que podemos imaginar, por ejemplo, un músico de jazz que está haciendo una improvisación y cierra los ojos y no sabe si ha pasado 10 segundos o 10 minutos, ¿no? Está totalmente fluyendo, es como una meditación muy profunda. El que hace la cosa y la cosa hecha son una misma. Pues el flow es ese sentimiento de que desaparece el tiempo, no sabes dónde estás, no sabes cuánto tiempo ha pasado, y eso lo hacemos cuando algo nos gusta mucho. Entonces, una persona altamente motivada en el trabajo y que hace algo que le encanta, por ejemplo, un ingeniero que está diseñando un nuevo motor y que es un loco de ese tipo de tecnología, le pasará el día volando y no se enterará porque está jugando. Entonces el flow sería esa fusión con lo que hacemos. Y lo contrario al flow sería lo que hemos hablado antes, ¿no? El despido interior, cuando estás mirando el reloj y decir, a ver cuándo se acaba esto, a ver cuándo viene el fin de semana. Entonces yo creo que nuestro propósito como seres humanos no solo sería motivar a los demás, reconocer sus méritos y poder trabajar en equipo, sino encontrar algo en lo que seamos tan buenos, en lo que seamos tan útiles al mundo y en lo que disfrutemos tanto que no sintamos jamás que estamos trabajando, sino que fluyamos con la actividad. Y eso sería un poco el universo del Ikigai. No sé cuánto tiempo hemos... Vamos bien, estás a un poco menos de 40 minutos. Un poco menos de 40 minutos. Perfecto. ¿Puedo poner un corolario? Sí, puedo poner un corolario. Un tema que a mí me parece que está relacionado con el Ikigai y que a mí me parece muy interesante. Ahora cuando vaya a Estados Unidos, vamos a preparar el lanzamiento del libro que sale después de Ikigai, que aquí en España ya salió. En Estados Unidos sale a final de diciembre, que se llama Ichigo Ichie. Palabra aún más difícil que recordar que Ikigai. Bueno, quien sabe algo de japonés ya sabe que Ichi significa uno, ¿no? Es un artículo. Pues Ichigo Ichie significa una vez, una oportunidad. Pero no se usa literalmente, sino que es una expresión que si vais alguna vez a una casa de té tradicional de Japón, la veréis que está siempre en una tablilla, si sabéis leer los kanjis. Entonces, se traduce como lo que va a suceder aquí no se repetirá nunca más. Entonces, el Ichigo Ichie es un espíritu con el cual los japoneses se reúnen, sobre todo cuando toman el té, pero también a veces lo pueden hacer en el entorno de trabajo, en el que toman conciencia que esas personas alrededor de esa mesa y tal como están ahora, será la última vez que se van a reunir. Con lo cual, en vez de desconectar, de ponerse a mirar el móvil, de mirar hacia otro lado, intentan sacar todo el provecho de esa experiencia que es única. Y entonces, el origen de esta expresión viene de un primer tratado del té que fue del siglo XVI, de unos primeros maestros que hubieron de la ceremonia del té, que escribió toda una serie de cosas en el protocolo. Hizo un protocolo, los japoneses les gusta arreglarlo todo, de cómo tiene que ser una ceremonia del té. Y hay cosas que nos son muy útiles hoy en día, ¿no? Una cosa que ya quedó establecida es que en la ceremonia del té nadie puede hablar de nada que sea polémico. Con lo cual, si la ceremonia del té la hiciéramos hoy en día, estaría prohibido hablar de política, con lo cual estaríamos mucho mejor. Estaría prohibido hablar de clubes deportivos y de las desgracias del mundo y de lo que hemos visto en la televisión. Pues en la ceremonia del té tradicional, ¿de qué se habla? Se habla de la calidad del té, de los utensilios que se está usando, del bosque que rodea la casita, de las obras de arte que hay ahí. Y en una ceremonia del té moderna, pues compartiríamos un libro que hemos descubierto y que es una novela maravillosa y que queremos compartir y que los otros la lean también. Una conferencia que tienen que ver en YouTube, un país donde es maravilloso viajar y la gente no conoce y qué bonito es ir, pues eso sería el espíritu de la ceremonia del té, de compartir cosas
que unen, ¿no? Alex Rovira, que es amigo y coautor mío de muchos libros, cuando era consultor, siempre que entraba en una empresa en crisis, la primera pregunta que hacía es, ¿qué nos une?, ¿no? Cuando sabemos ya qué nos une, qué es lo que tenemos en común, ya nos acercamos un poco al propósito, a la misión. Pues la ceremonia del té, uno de los preceptos que dejó escrito este maestro Ryoku, que creo que se llamaba, era, trata a tus invitados con Ichigo Ichie. Es decir, trata a tus invitados como si no los fueras a ver nunca más en la vida y este fuera el recuerdo que se vayan a llevar de ti para siempre. Imaginaos que esto fuera así, ¿no? Que las personas que estuvieran con nosotros en una reunión, en un café, en una mesa familiar, fuera la última vez, porque nos van a meter en la cárcel, porque nos van a morir, nos vamos a morir o porque va a pasar algo. Pues, ¿verdad que le daríamos a eso una categoría y una atención absoluta? Pues eso sería un poco como lo contrario de lo que pasa hoy en día, que quedas con personas que están más pendientes del móvil que de ti. Entonces, Ichigo Ichie sería la ceremonia de la atención absoluta, el mindfulness colectivo, que así como si alguna vez hacéis un MBSR de mindfulness, os enseñan a estar plenamente conscientes de vuestro cuerpo y de vuestra mente, pues en el Ichigo Ichie sería estar muy consciente de que estamos con otras personas, que este encuentro es único, que no se va a repetir y que por lo tanto merece la pena que estemos presentes en los 5 sentidos. Hay un cartoon muy bonito de Charlie Brown, que es muy famoso en Estados Unidos, aquí también hay gente que lo conoce, que sale a Charlie Brown y Snoopy, están en un embarcadero delante de un gran lago. Y Charlie Brown, que ya sabéis que es un chico así un poco negativo, le dice, Snoopy, sabes que un día vamos a morir, ¿verdad? Y Snoopy dice, sí, dice, pero el resto de días no. Entonces, el Ichigo Ichie define esos días en los que no vamos a morir y que por lo tanto tomamos conciencia del milagro que es estar aquí, ¿no? Entre la eternidad de no existir que nos precedió y la eternidad que va a venir después. Entonces, eso tiene que ver con el Ikigai porque una persona que tiene propósito, que juega con las cosas, que juega con el trabajo, que juega con las ideas, va a intentar estar siempre presente en lo que hace, ¿no? Porque lo contrario de estar presente suele ser el aburrimiento. Y con eso creo que hemos visto un poco todo, muy por encima, ¿no? Los elementos de la cultura japonesa del propósito y la motivación. Y ahora sería interesante pues, que comentéis, que preguntéis cualquier cosa que os interese de lo que hemos tocado para hacer aquí una pequeña tertulia. Gracias. Como somos muchos, solo os pediré que hagáis preguntas por ahí. Sí, un poco de agua. Sí. La cultura japonesa es muy sorprendente, ¿no? Porque, claro, tú nos hablas de la parte esta de Okinawa, la zona azul, donde son altamente espirituales, longevos. También estás comentando pues, el tema del tren bala que fueron capaces de hacer. Por otro lado está toda esta cultura japonesa de las empresas muy centralizadas en pocas familias, una cultura represiva, donde la gente joven ahora parece que no sabe dónde va, muy consumista. Realmente Japón siempre ha sido un mundo que incluye 2 mundos totalmente contrapuestos. O sea, hay una parte muy espiritual que ellos exportan, como el zen, los haikus, la cultura del té, las tradiciones artísticas, y el mundo de Okinawa, que no tiene nada que ver con eso. Pues es cierto que la vida urbana es altamente alienante, y lo es por varios motivos. Primero, porque los trabajadores son competitivos desde niños. O sea, ya en las escuelas, mucho más que aquí, ya están compitiendo para ir a los mejores institutos que te llevarán a las mejores universidades, que te llevarán a las mejores empresas. Y una vez entras en la gran empresa, es como entrar en una secta. O sea, ya se entiende que no vas a salir nunca de ahí hasta que te jubiles. Entonces, hay un trato muy paternalista por parte de la gran empresa hacia el trabajador, en el sentido que te protege en todo, pero te obliga después, ¿no? Entonces, una persona brillante que entra a una empresa de estas que normalmente ya te han captado de la universidad o a veces antes, pues si necesitas comprar una casa, la empresa te avala. Si tú te divorcias, la empresa pone un abogado. Si tú tienes cualquier problema, la empresa está detrás tuyo. Ahora, como te vayas tú de allí, tus propios compañeros de trabajo de toda la vida te van a retirar la palabra porque se considera una tradición mucho más
mucho mayor a dejar la empresa que te lo ha dado todo que abandonar a tu familia e irte a vivir no sé dónde, ¿no? Con lo cual, el japonés siente un sentido de la obligación tan fuerte que eso hace que pasen cosas tan disparatadas como lo que comentábamos ahora hace un momento, que, por ejemplo, hay la tradición de que cada 2 o 3 semanas hay que salir de copas con el jefe, bebas o no bebas. Cuando el jefe bebe, todos beben, aunque seas abstemio. Entonces la gente acaba... Y ahí se puede decir todo. Ahí puedes decir, eres un inútil, le dices a tu jefe, que no tienes ni idea del sector en el que estás metido. Y se puede decir todo y luego al día siguiente corramos un tupido velo y nadie dirá nunca nada. Y los famosos hoteles cápsula que hemos visto en las películas, no va la gente normal. Esos hoteles están pensados para los borrachos de los encuentros de empresa que no consiguen volver a su casa, pues se quedan ahí y hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, ciertamente la cultura urbana japonesa es muy dura, hay mucha soledad, hay mucha represión psicológica. Con Héctor García, que es un gran conocedor de las singularidades de la sociedad de Tokio, si alguna vez viajáis a Japón por primera vez, los que no habéis estado, os recomiendo mucho su libro Un Geek en Japón, que es un libro de cultura japonesa donde se explican todas estas modernidades. Él me comentaba, por ejemplo, yo he viajado bastante por la India y sé que en la India hay vagón de las mujeres, ¿no? Para que no las molesten, hay un vagón del tren que es para mujeres. Pues en Tokio también lo hay, porque había exactamente el mismo problema. O sea, a las 8 de la mañana, eso que vemos por la televisión, que empujan a los trabajadores para adentro, pues hombres de estos trajeados, alguno, pues aprovechaba para hacer tocamientos. Entonces se tuvo que poner un vagón que es ahora para mujeres. Pero un empresario, viendo que había esta necesidad, me dijo Héctor, que ha abierto un bar en las afueras de Tokio, que es un vagón de metro con chicas profesionales que cobran por horas, donde tú puedes entrar ahí, pagas por horas y meter mano, pero sin que te hagan nada, porque les pagan para eso. Eso es un poco los extremos de la cultura japonesa, ¿no? Donde hay lo más excelso de lo que serían las artes tradicionales, pero lo más raro y lo más friki también está ahí, ¿no? ¿Qué más? Perdón, me he alargado un poco. Es un concepto, claro, las palabras son ancestrales porque están formadas de otras palabras. Iki, que es una película muy famosa también, es vida, ¿no? Entonces, el concepto de Ikigai es moderno, es de cuando salió el libro. Incluso en Japón se usaba la palabra y la pregunta, ¿cuál es tu Ikigai, no? Pues, no sé, si viajáis alguna vez por la India, todo el mundo os hará 3 preguntas. Where are you from? Are you married? Have you got children? Y si dices no, te dirán I am sorry. Y entonces yo en la India encontré un australiano que iba con una camiseta donde respondía a 3 preguntas ahí porque estaba harto de que le preguntaran. Pues en Japón es muy común decir cuál es tu Ikigai, ¿no? ¿Cuál es tu...? Entonces las traducciones que se han hecho pues son las que hemos dicho antes, ¿no? Razón de ser, motivo para vivir, propósito vital, pero no es una ciencia que sea antigua, sino que son cosas que se han empezado a hacer a partir del libro, incluso en Japón. Hay muchos coaches de Ikigai que vinieron a través de nuestro libro. Lo que sí es cierto, que eso es interesante, que en la cultura japonesa, las terapias de propósito, había una anterior a Viktor Frankl, que si Viktor Frankl es los años 40, mediados de los años 40, la logoterapia, hubo un terapeuta que se llamaba Shoma Morita, que ya trabajaba con el propósito vital, que trabajaba con esquizofrénicos, sobre todo, los llevaba a una casa de montaña, lo primero que hacía era darles mucho trabajo físico, los ponía a caminar montaña arriba, a cortar leña, y cuando ya estaban como más en contacto con su cuerpo, pues hacían otras cosas. Y él también basaba la terapia en el propósito, por aquello que dice Nietzsche, ¿no? Que quien tiene un por qué vivir puede resistir casi cualquier cómo. Entonces, todo lo que es el propósito vital, yo diría que lo desarrolló Morita, lo desarrolló Viktor Frankl, pero como Ikigai es algo nuevo, donde ahora hay muchas personas que se dedican a todo el mundo a eso, pero que surgió a partir de este libro. ¿Qué más? Por ahí. Gracias. Quería preguntarte, porque nosotros estamos intentando entrar en la empresa precisamente para intentar ayudar a las personas a que conecten con ese propósito. Y muchas veces en las reuniones, el miedo que
pasa si una persona descubre que aquí no tienes propósito que busca, ¿no? Y a veces estoy por desafiar y decirle es lo mejor que te puede pasar, porque así evitas todo el daño colateral de una persona desconectada en su puesto de trabajo. Y otras veces te quieres Claro. contener, ¿no? No sé un poco cuál es tu mirada. Sí, yo creo que este miedo a día de hoy ya no está justificado. Quizás antes sí, ¿no? Porque lo de retener el talento, yo creo que el talento se escapa más por aburrimiento que por otra cosa. Entonces, no sé si era Henry Ford o uno de estos grandes prohombres americanos que decían, el secreto de mi éxito es que siempre me rodeé de gente mucho mejor que yo. Entonces, si tú tienes miedo de trabajar con cracks, la empresa nunca va a sorprender. En el mercado llegará un momento en que entrará en un callejón sin salida. Con lo cual, yo creo que el secreto para mantener personas creativas, primero, es que tengan cierta libertad de acción, ¿no? Que puedan inventar, que puedan proponer, que puedan abrir divisiones nuevas en aquello que están haciendo, que se sientan escuchadas. Y de hecho, si viajáis alguna vez al Silicon Valley y visitáis Googleplex o cualquiera de esta, de hecho, a mí la película no me gusta cómo lo han adaptado, pero la película El Círculo, la novela El Círculo, explica muy bien cómo son estas empresas que tienen un liderazgo horizontal. O sea, sí que hay quizás un líder carismático como puede ser un Elon Musk, pero en estas empresas del Silicon Valley se intenta trabajar en equipos, en círculos donde cada uno tiene su responsabilidad y si veis documentales o Googleplex, pues tienen guarderías para llevar a tu animal, puedes estudiar, puedes pasar tu tiempo libre ahí. La idea es que te guste vivir dentro de la empresa, que estés tan bien ahí dentro que todo lo de fuera te sepa poco. Y yo diría que mantener el talento justamente no sería tener miedo de que alguien sea muy bueno, sino reconocer a esa persona que es muy bueno, darle herramientas para que pueda proponer y pueda crecer dentro de la empresa y que esa persona se convierta en un activo que pueda hacer elevar el nivel de todos los demás también. Y dado que las máquinas cada día ocupan más funciones que son mecánicas, en el futuro y en el presente, solo lo que podemos aportar nosotros es la humanidad, la creatividad. Por lo tanto, nuestra mejor baza es ese tipo de personas. ¿Qué más? Bueno, a ver, los países mediterráneos tenemos cosas muy buenas en la calidad de vida, es una cultura mucho más social, la alimentación, etcétera, pero es más obsoleta nuestra manera de trabajar. Yo creo que este tipo de empresa que tú dices, y que son muchas, eso obedece a varios motivos. Primero, que hay muchos líderes que sufren el síndrome del impostor, que piensan que han llegado ahí por casualidad y que tienen miedo de las personas que tienen debajo que les puedan ocupar su lugar, porque quizás piensan que son mejores que ellos y como no están seguros de su liderazgo, pues intentan mantener las cosas a través de la autoridad y porque tienen estas estructuras que ya siempre han sido piramidales, ¿no? Que las decisiones se toman desde muy arriba y que cada cual sabe lo que tiene que hacer y salen frases de esas desafortunadas como no te pago para pensar, ¿no? Que es lo que más puedes motivar a una persona. Entonces, yo diría que obedece a inseguridad de los líderes, que muchos pueden sufrir ese síndrome del impostor, y que son modelos empresariales del pasado. Si os fijáis, las empresas tecnológicas, incluso las que hay en Barcelona, yo esta conferencia fui a darla hay una empresa que se llama Inbound Cycle, de marketing inbound, que eran 55 personas y era horizontal totalmente. Todo el mundo era jefe de sí mismo y trabajaban más o menos a un mismo nivel. Yo diría que las empresas de sectores más jóvenes, como los tecnológicos, se han adaptado a trabajar de otra manera y otras que son más tradicionales, como la banca, los seguros, todo esto, pues aún siguen un modelo antiguo. Pero yo creo que donde hay un líder que tiene seguridad en sí mismo, ese líder sabrá delegar.
Si tú te sientes inseguro, te costará mucho delegar y se producirá todo eso. Creo que lo llaman el micromanagement, que es lo que un gran asesino de la motivación de los empleados, que es cuando el que está arriba empieza a bajar escalones a controlar lo que hacen los que están abajo para saber si lo hacen bien. Entonces, cuando ya entramos en el ámbito del micromanagement, que tu jefe viene a mirar qué estás haciendo tú casi dejas de hacerlo, ¿no? Porque ves que no confían en ti. Entonces, yo creo que sería un tema de confianza, ¿no? Y de promover este tipo de cultura de despertar la creatividad de los demás. No hay el riesgo si una persona pues, dentro de la empresa encuentra su Ikigai o lo animamos a que lo busque y se da cuenta que dentro de esa empresa no lo puede desarrollar, pero por la situación económica no puede cambiar de empresa, se siente más frustrado. Bueno, a ver, yo creo que las personas que descubren su Ikigai y que ven que tienen una posibilidad de desarrollarlo, acaban yéndose muchas. El otro día estaba justamente en una escuela de negocios que depende de Pompeu Fabra y me explicó uno de los profesores que llevaba el jefe de estudios que él había sido publicista de Ogilvy mucho tiempo y que llegó un momento que él vio que él no podía estar ahí fichando 8 horas al día, porque él lo que tenía ganas era de dar clases, de dar conferencias, de ir aquí y de allá, y él propuso seguir vinculado a la empresa, pero con otro tipo de relación, aportando un servicio que de hecho ese es el futuro de las relaciones laborales. O sea, España aún está muy presente lo de calentar asiento, pero en otros países no. En otros países te pagan por resultados. Entonces, si tú eres capaz de generar tales resultados, lo puedes hacer desde tu casa, lo puedes hacer en 2 días o lo puedes hacer en el tiempo que tú consideres. Lo de fichar y estar ahí presencialmente, hagas lo que hagas, eso ya es muy poco moderno. Entonces, yo creo que cuando una persona descubre su Ikigai, o quiere algo que quiere desarrollar, una startup, algo que es quizás más personal, puede seguir vinculado a su empresa, si hay una relación muy buena, y puede seguir aportándose ese servicio y quizás pueden crecer los dos. No hay que tener miedo a hacer el cambio, a no ser que te encuentres a 5 años de tu jubilación y dices, ahora me voy a lanzar una aventura, ¿no? Y no sé si esto me va a afectar. Pero yo creo que siempre cuando la motivación, la pasión es suficientemente buena, la gente acaba saltando y acaban intentándolo y lo que dicen, ¿no? Siempre hay tiempo de volver atrás y encontrar algo parecido a lo que tenías, aunque sea un poco peor, ¿no? Pero al menos lo habrás intentado. Sí, por aquí. Un poco en la línea de lo que usted nos ha contado esta noche. Hace muchos años una persona que había tenido que dejar su trabajo, había perdido familia y demás, me explicó que un poco en la línea que usted me ha dicho, que quizás la felicidad está en conseguir que te importe que sea lunes, que sea domingo, que sea verano, que sea invierno, que cada momento que estás viviendo sea un momento especial y que realmente sea único para el resto de los días que te queden por delante. Si consigues eso, realmente estaríamos hablando del Ikigai. Totalmente. Yo la primera empresa en la que trabajé como editor en Océano, que ya no existe o ya es algo residual, y el director jefe, el que era el editor que decía las cosas, era un hombre que la gente lo consideraban que estaba loco, porque siempre estaba riendo, correteando por la oficina, las reuniones duraban 2 horas y contaba su vida, luego tenía una gran capacidad de trabajo también, ¿no? Pero era un hombre que, él me decía, Francesc, cada día es domingo, me decía, cada día es domingo. Entonces, ven a pasártelo bien y ya verás que va a salir mejor el trabajo y van a surgir más ideas. Entonces, quien tiene este espíritu lúdico, ciertamente no está trabajando en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Pero hay quizás poca gente que está tan entregada a una cosa con tanto flow para poderlo vivir así. Pero yo creo que este tipo de profesionales los notas en cualquier sector porque desprenden algo especial. Yo, por ejemplo, siempre nos quejamos de los camareros de Barcelona. Porque, a ver, hay diferentes tratos en muchos sitios, pero aquí hay bastantes sitios donde te van a tratar mal porque el camarero no quiere ser camarero. Sobre todo, es un lugar así un poco bonito. Son modelos que están temporalmente de camareros. Bueno, y yo me acuerdo que cuando existía Estudio 54, que hoy en día es Barts, había al lado el Café Español, que aún se llama así, donde había un camarero que todo el mundo quería ir a ese lado de la barra, porque era un hombre que, cliente que venía, cliente que le hacía una broma, le preguntaba, conocía a todos. Entonces, casi era un deporte ir a ver a ese hombre. Y es un día, comentándolo con Alex Rovira, me dijo, es que hay 3 actitudes en la vida, hagas lo que hagas. Incluso si eres un camarero y sirves un café, tomas
la decisión A, B o C. Puedes tratar al cliente de forma indiferente, que se va igual que ha venido. Puedes tratarlo mal y se lo das de cualquier manera y ni le miras, con lo cual se va peor de lo que ha venido, o le tratas con amabilidad, le haces una broma, le haces sonreír y se va mejor. Dicen, cada día en la vida hay miles de decisiones que estamos mejorando, dejando igual o empeorando la vida de los otros. Entonces, cuando eres consciente de eso, incluso servir un café puede ser un gran desafío, pero hay que darse cuenta de la importancia que tiene y sobre todo de cómo nuestra manera de tratar a los demás influye en su felicidad. Bueno, eso también lo puedes hacer del revés. Sí. Si tú como cliente te muestras simpático, te pones en el lugar de ese camarero y entras con una sonrisa, por favor, y con un gracias, seguramente ese camarero a lo mejor no le gusta hacer aquello. Pero te va a tratar mejor. Por contagio emocional, es lo que Ferran Ramón Cortés dice, las emociones se contagian, sobre todo las negativas. Cuando tú vas a un lugar donde la gente está crispada, tú acabas gritando también, ¿no? Entonces, si aportamos una emoción que es amable, que es considerada, que hay reconocimiento, es fácil que esta persona se sienta mejor y nos responda de esa manera. Eso es verdad. ¿Algún comentario más o algo que queráis decir? Bueno, yo tengo una pregunta, pero por curiosidad, pero como has dicho que lo de hablar de política no era... Yo no puedo hablar de política, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, aparte de que me has hecho recordar de que yo tengo un cliente que tiene las oficinas en diagonal con Casanovas, que si alguien va y tiene que entrar en aquel portal, es un portero como el camarero que ¿Sí? tú decías. Te acompaña al ascensor, le da tiempo de preguntarte qué tal estás, a qué empresa vas, te pica el piso al que tienes que ir, por si acaso... Tiene pasión por eso que hace. Absolutamente, absolutamente. No, y yo la pregunta que te quería hacer es que, como hemos programado esta sesión muy bien, y hace 2 días se entronó al nuevo emperador ¿Sí? en Naruhito, que me he quedado preocupado porque ahora he visto que creo que tiene 69 años. Sí. Joven, ¿no? Años, igual para ellos es joven, sí. Y su padre ha renunciado al trono con 85, sí. Que también entiendo que joven también. ¿no? Sí, puede vivir mucho más. Para eso, y era un poco preguntarte si nosotros muchos estamos aquí en el mundo de la inversión y demás, Japón ha salido, ¿no? Este contraste, lleva una crisis muy brutal, y era un poco preguntarte qué podemos esperar de esta nueva era que coincide con unas Olimpiadas de aquí nada. Bueno, yo creo que Japón va a estar muy en boga, como mínimo hasta las Olimpiadas, luego igual hay una pequeña bajada, porque también unas Olimpiadas trae mucho turismo, trae más atención mediática, pero yo creo que Japón sí que es verdad que pasaron una crisis de los años 80, pero cuando hay tal nivel de capacidad de trabajo y resiliencia, es difícil que de la crisis no salir. De hecho, lo que se llama el milagro japonés de un país hecho trizas, en solo 10 años consiguieron ser ya una potencia tecnológica, en 10-15 años. Con lo cual, sí que Japón va a estar más en primer plano, pero yo creo que nunca veremos en Japón una depresión como la que se vio en Estados Unidos en el año 29. Sobre esto que dices del conserje, hay una empresa que se llama Neumann & Baumann, que es de e-marketing, de estos que trabajan con SEM, SEO y todo esto, que todos los trabajadores son doctores en matemáticas. Entonces es difícil motivar a esta gente, gente muy preparada. Entonces son como unos 15 doctores en matemáticas que van mirando algoritmos para los anuncios de compañías muy potentes que invierten millones al mes en anuncios, salgan en los lugares y momentos. Entonces, estas gente están siempre haciendo cálculos y el presidente de la empresa, que es un buen amigo, que se llama Alberto Cabezas Castellanos, igual alguna vez ha venido por aquí, él tiene una costumbre matutina que a mí me parece muy bonita, que es cada día, antes de encerrarse en el despacho, él dedica 3 minutos a cada uno y le pregunta, ¿cómo estás? ¿En qué estás? ¿Y cómo puedo ayudarte? A cada uno de ellos y se para a escuchar, ¿no? Pues ¿cómo estás? Pues explican algo de su vida personal. ¿En qué estás? Pues ¿cuál es tu tarea ahora mismo? ¿Y cómo puedo ayudarte? Pues ofrece su apoyo, ¿no? Entonces, el hecho de que cada día tu jefe se esté interesando por ti y que no se encierra ya a hacer sus llamadas con los clientes hasta que no sabe cómo está todo el mundo, pues hace que las personas empiecen el día pues sintiéndose apoyadas o como mínimo sabes que hay alguien que se preocupa por ti. Entonces, estos pequeños detalles son los que pueden hacer que una empresa sea más humana. Oye, pues si os parece, como vamos de bien de tiempo y somos un montón, si os parece lo dejamos aquí, despedimos a Francesco un aplauso, hemos puesto el pica pica en aquella esquina
I ara miraremos alguna manera per a Francesc, si et sembla, Sí, que puguis firmar exemplars del llibre. perfecte. I de nou agrair-te que hagis compartit tota aquesta experiència amb nosaltres avui. Moltes gràcies a tots i a totes. Gràcies.